Desafortunadamente, muchas veces comentamos la lista que tenemos de cómo no tenemos que hacer las cosas o las cosas que en donde tenemos que tener cuidado al caer en los errores comunes en el camino hacia la excelencia. Pues es una lista amplia, pero también tenemos una lista muy grande porque hemos trabajado con líderes excepcionales que realmente tienen un toque humano que logra una conexión con la gente muy, muy fuerte. La ruta a la excelencia es un camino que debemos emprender todos los días. En este podcast te daremos algunos consejos y herramientas que te ayudarán a hacer la travesía más sencilla. De la mano de Alex Ponce y Juan Carlos Ituarte, caminemos la ruta a la excelencia. Un podcast de Advitria. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Qué gusto estar con ustedes. Transmitiendo en vivo aquí desde Querétaro. Estoy con Juan Carlos Ituarte y un servidor, Alex Ponce, de Advitria, Decisiones Inteligentes. Juan, coméntanos un poquito, ¿quién es Advitria? Hola Alejandro, buenas tardes a todos. Qué gusto estar aquí con ustedes, estrenando podcast en este primer episodio. Les platico un poquito de quiénes somos, qué es Advitria y qué queremos lograr con este podcast. Primero un poquito acerca del nombre. Algunos de ustedes a lo mejor ya nos conocen de tiempo y saben que antes teníamos otro nombre, pero decidimos cambiarlo. Ahora Advitria es nuestra nueva identidad. ¿Y por qué Advitria? Advitria significa decisiones en latín, arbitrium, y la suma con advance, de avanzar. Entonces queremos representar con este cambio de concepto y de imagen ese movimiento, impulso que queremos lograr en las organizaciones a través de mejores decisiones. Y bueno, ¿por qué decidimos hacer este podcast? Y estamos bien contentos de tener el primer episodio y que nos puedan acompañar algunos de ustedes. Parte de nuestro propósito, de nuestra causa, es poder ayudar a las organizaciones, compartir lo que hemos aprendido en el camino para lograr resultados extraordinarios y que esto lo hagan alineando e impulsando, empoderando a su gente. Entonces, este podcast es, pues el objetivo que tenemos es generar un espacio más para compartir, para conversar con ustedes. Queremos escucharlos, saber sus dudas, sus preguntas y poder compartirles lo que hemos aprendido en estos años de estar trabajando con diferentes organizaciones en diferentes países en su transformación cultural. Entonces, como nos comenta Juan Carlos, hemos tenido la fortuna pues, de entrar y ayudar a organizaciones de diferentes tipos, tamaños, diferentes industrias en diferentes países y nunca dejamos de aprender. Ya tenemos, pues yo que entre Juan Carlos y un servidor sumamos pues más o menos 42 años de experiencia en operaciones, en estar caminando dentro de empresas que hacen bien las cosas, en empresas en donde tenemos que aprender también cómo no hacer las cosas, donde nos podemos tropezar en esta ruta a la excelencia. Y ese es un parte del sentido de que estar con ustedes y de poder compartir y estar contentos, pues de poder saborear un poquito y transmitirles lo que nos toca ver a nosotros día con día en diferentes organizaciones. Desafortunadamente, muchas veces comentamos la lista que tenemos de cómo no tenemos que hacer las cosas o las cosas que en donde tenemos que tener cuidado al caer en los errores comunes en el camino hacia la excelencia, pues es una lista amplia. Pero también tenemos una lista muy grande porque hemos trabajado con líderes excepcionales que realmente tienen un toque humano que logra una conexión con la gente muy, muy fuerte. Entonces, tenemos una mezcla de toda la experiencia que tenemos de ayudar a diferentes organizaciones en este gran camino a la excelencia. Más adelante, obviamente, tendremos en siguientes capítulos y episodios gente invitada que ha vivido transformaciones culturales y operacionales dentro de sus organizaciones, gente que también ha saboreado el fracaso, donde han hecho algunos intentos y que no les han salido muy bien. Entonces vamos a estar aprendiendo entre todos de esta información que tenemos para ustedes preparada. Y bueno, antes de empezar también, este es el primer episodio. En la primera temporada de este podcast de Ruta a la Excelencia vamos a tener 8 capítulos, como les dice Alex. Vamos a tener algunos invitados especiales que nos van a compartir su propia experiencia en sus empresas. Y también vamos a estar tocando en cada uno de los episodios diferentes temas específicos que creemos que les pueden ayudar mucho en su proceso de transformación cultural. Nos da mucho gusto ver a personas muy queridas aquí ya conectadas, viéndonos.
y esperamos cada vez que esta comunidad se vaya haciendo más grande. También por ser el primer episodio nos gustaría compartir como un poquito más acerca de quiénes somos Alex y yo, por si alguno de ustedes no nos conoce o a lo mejor nos conocen en otra faceta, ¿no? De repente hay algunos amigos cercanos que nos ven, nos saludan en las redes sociales y no identifican bien qué es lo que estamos haciendo. Entonces, Alex, si nos quieres platicar un poquito acerca de ti y lo que estamos haciendo en Advitria con las organizaciones. Sí, claro que sí, y sí es muy cierto, con la gente cercana que no nos conoce muy bien en esta faceta, pues nos pregunta qué estamos haciendo el día de hoy. Mucha gente conocida que empieza a sumarse a esta gran comunidad de la ruta a la excelencia, y mi experiencia básicamente es en la parte de operaciones de manufactura, operaciones en plantas industriales, desde temas como ingeniería de procesos. Tuve oportunidad de trabajar en una empresa automotriz global muy importante de productos de seguridad para el automóvil. Estuve más o menos 15, 16 años adentro en esta empresa y aprendí pues desde la parte de procesos, estuve un poco en la parte de calidad, trabajé en algunas plantas fuera del país, estuve en Estados Unidos más o menos 3 años entendiendo temas desde mantenimiento, cómo desarmar una máquina completa y volverla a armar para entender hasta el último resorte cómo se mueve. Entonces me dio un entendimiento en la parte de mantenimiento y maquinaria muy fuerte. Finanzas. Tenía yo mucha curiosidad de cómo se manejaba una planta de manufactura grande por la parte financiera. Entonces me metí mucho a entender precisamente pues toda la interpretación desde el punto de vista financiero de una empresa para lograr mejores resultados. Tuve oportunidad de ser gerente de planta a una corta edad. Yo insisto que en la parte operacional me tocaron vivir cosas que para mi edad tal vez no me tocaban vivir operacionalmente hablando. Tuve oportunidad de liderar una planta en el norte del país, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, con 2,800 personas, y yo tenía tan solo pues 31 años. A los 31 años me tocó la oportunidad de liderar esta planta y para mí pues fueron 3 maestrías y 4 doctorados juntos en la parte de operaciones. De ahí de Matamoros pude regresarme a Querétaro, igual como gerente de planta, liderando una de las plantas también más grandes del grupo en México. Y ahí fue cuando terminé y decidí separarme un poco de la parte empresarial como una persona que está dentro de las empresas ayudando a poder impactar a más y más organizaciones. Entonces, todo lo que hemos aprendido desde que estuve en la parte de calidad, control de producción, logística, tenemos que poder compartir eso con más organizaciones. Es por eso que desde ya casi 6 años me he dedicado junto con Juan Carlos, pues estar ayudando a organizaciones en su camino a la excelencia. Trabajamos mucho de la mano con directores generales, algunos vicepresidentes de operaciones, líderes de grandes industrias, pues para ayudarles a moldear precisamente este gran camino y acompañarlos en la ruta a la excelencia. Entonces, es lo que estamos haciendo desde Advitria. Como nos comentó Juan Carlos, pues queremos que la gente tome decisiones inteligentes que los lleve a alcanzar resultados que probablemente antes no habían visto en sus operaciones. Bueno, yo les platico un poquito. Yo soy Juan Carlos Ituarte. Soy ingeniero mecánico, ya graduado hace algunos años. Ahorita Alex, que decía la cantidad de años entre los dos. Todo el tiempo estoy acostumbrado a decir que estamos muy jóvenes, pero se me hace que ya no estamos tan jóvenes, Alex. Soy ingeniero mecánico y he tenido la fortuna de trabajar en el sector privado y en el sector público, ¿no? En empresas de manufactura, en educación. Tuve la oportunidad de trabajar con el Instituto Shingo para traer el premio Shingo aquí a México hace ya unos 15 años más o menos. Y después estuve en la Secretaría de Desarrollo Sustentable y ahora de vuelta acá ayudando a las compañías. Y algo que me encanta de la carrera profesional que he tenido es poder ver en diferentes entornos, diferentes ambientes, al final los mismos problemas, ¿no? Gente que quiere hacer mejor las cosas, procesos rotos, y aprender cómo se utilizan las herramientas que están allá afuera de mejora continua en organizaciones y empresas bien diferentes, ¿no? Aquí en Advitria, como les decía Alex, trabajamos con empresas de muchos tipos, trabajamos con muchas empresas manufactureras, pero también con organizaciones de servicio. Y en varios países también hemos tenido la oportunidad de trabajar o visitar compañías en Estados Unidos, en Costa Rica, Puerto Rico, México, y ayudarlos en sus procesos de transformación cultural hacia la excelencia.
Entonces, la intención de este podcast es poder compartir con ustedes todo lo que hemos aprendido en el camino, ¿no? Lo que hemos visto, lo que vemos todos los días. Creo que ahí está conectada mi familia. Pues ellos de repente nos dejan de ver por varios días, ¿no? Viajamos mucho, estamos ayudando a compañías y aprendemos de todo lo que vemos con ellos, de lo que hacen muy bien y también de repente de los errores que cometemos y queremos a través de este podcast ayudarlos a evitar esos errores y a tomar lo mejor que nos ha tocado ver. Ahora, ¿qué podemos o qué pueden esperar? Y nosotros también, nosotros no dejamos de aprender todos los días con la gente y las empresas con las que estamos interactuando. ¿Qué podemos esperar de estas charlas y de estas pláticas con todos ustedes? Vamos a estar compartiendo tanto éxitos como fracasos, como les decía hace un momento. Hay ejemplos de transformaciones culturales y operacionales increíbles en donde realmente puedes tú, como una persona externa, disfrutar junto con la gente, disfrutar con los directivos, disfrutar con la gente que está en los mandos medios, pero más aún disfrutamos muy, muy bien con la gente que está al frente de la batalla, con operadores que están ensamblando piezas, con la gente que está manejando un montacargas. Y aquí queremos compartirles un poquito el sueño que tenemos desde Advitra. Nosotros tenemos una filosofía muy bien establecida desde Advitra, la tenemos bien diseñada y es parte de lo que después les vamos a platicar. Si no te encargas de diseñar tu filosofía en la organización, pues esta se va a armar solita, ¿no? Y normalmente cuando una filosofía organizacional se hace solita y crece sola, a la que nosotros le llamamos silvestre, pues seguramente no te va a gustar mucho. Entonces regreso a la parte del sueño de Advitra. A veces se escucha un poquito romántico, pero de verdad que así lo creemos. Nuestro sueño es construir un mejor mundo, es construir un mejor México, un mejor país, y esto lo hacemos a través de las organizaciones y buscamos 3 características pues muy particulares en las organizaciones para poder cumplir nuestros sueños. Número 1, lo dividimos en 3 diferentes categorías de responsabilidades y primero queremos ver directivos que realmente confíen en sus resultados, es decir, que el resultado no sea lo que les quite el sueño en las noches, para que eso les dé oportunidad de desarrollar a la gente. Entonces queremos primero directivos confiados en sus resultados para desarrollar a la gente. Número 2, mandos medios que estén completamente enamorados de su cultura, mientras sea una cultura diseñada dentro de la empresa, y que se puedan realizar de manera profesional, pero también personalmente. Nos interesa mucho y disfrutamos mucho escuchar historias de éxito fuera de las empresas. Gente que gracias a lo que hacemos nosotros desde Advitra han podido terminar sus estudios, se han podido comprar una casita, cambian de auto, le dan una mejor vida a su familia y esas historias las disfrutamos muchísimo. Y al final, ¿qué es la capa y la población en donde mayor valor se agrega dentro de las organizaciones? Es pues todos los asociados que están al frente de la batalla. Y ahí queremos lograr, de acuerdo a nuestro sueño, que esas personas rompan sus creencias actuales para que se puedan diseñar mejores futuros. Hemos entrado a organizaciones, hace un año les platico, me tocó entrar a una fábrica de inyección de plásticos y al acercarme a una señora de unos 50 años de edad en una máquina de inyección, le pregunté que cuánto tiempo tenía de experiencia en esa fábrica. Me dijo, bueno, pues tengo 14 años de experiencia. Mi siguiente pregunta fue, pues platícame en qué áreas has estado. Me dijo, no, aquí en esta área de ING, aquí es donde he estado 14 años. Dije, bueno, dime en qué máquinas te han movido. No, tengo 14 años en esta máquina. Entonces, eso no queremos, ¿no? Eso no queremos. Eso te da un poquito el chispazo cultural que puede existir en ese tipo de organizaciones. Y no queremos una persona que por 14 años y otros 14 hacia adelante piense que así va a ser su trabajo toda la vida. Entonces, queremos que rompan esas creencias y esa persona solita, a través de lo que hacemos desde Advitra, diseñe mejores resultados. Y también viendo el lado, así como comentas este ejemplo, Alex, también a nivel de gerentes, nivel directivos, pues nos toca platicar de repente con muchas personas, tener conocidos que pues están sufriendo su trabajo, ¿no? Que van a trabajar porque ahí está el ingreso asegurado, pero nosotros les decimos los zombies en las organizaciones de repente, ¿no? Cuando entras a una empresa y tú ves pasar a los gerentes, pasar a los ingenieros, pues personas jóvenes, 25, 30 años, y los ves abrumados, ¿no? Por el estrés, abrumados por las preocupaciones, arrastrando los pies, con la mirada perdida.
parte del sueño que tenemos en Arbitria es eliminar eso de las organizaciones. De verdad creemos que podemos hacer un mejor mundo a través de mejores empresas y eliminar esas personas que están sufriendo en su trabajo, ¿no? Que van todos los días a simplemente ver cómo pasa el tiempo más rápido para poder regresar a sus casas. Entonces, ese es el sueño que tenemos y esperamos que también todos ustedes, a partir de estar con nosotros en el podcast, nos puedan ayudar a cumplir ese sueño. Entonces, si te parece, Alex, en este primer episodio definimos como tema bases para la excelencia, porque les queremos compartir a qué es lo que nos encontramos cuando vamos normalmente a esa primera, segunda cita con nuestros clientes o con prospectos, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen ellos? ¿Ante qué entorno nos enfrentamos? Para que también ustedes puedan tomar nota y llevarse algunos consejos de cuáles son esos aspectos iniciales que si no tienes en tu empresa listos, se los decimos de repente a los prospectos, ¿no? Si no tienes estas bases, ni siquiera te conviene molestarte en mejorar, ¿no? ¿Para qué contratas a alguien externo, algún consultor o para qué inviertes tu tiempo si no tienes lo mínimo indispensable para lograr un buen trabajo? Entonces, Alex, si te parece, entramos de lleno al tema, si nos puedes compartir algunas recomendaciones o qué es lo que nos encontramos con estas empresas cuando las visitamos por primera vez. Sí, claro que sí. Y como comenta Juan Carlos, hay unos mínimos básicos que deben de existir para arrancar, pues para dentro de nuestro lenguaje, una ruta hacia la excelencia. Empecemos por algo pues que es sencillo, pero es difícil ver organizaciones que lo tienen identificado de manera consciente. La parte de el liderazgo de la persona o del área o del esfuerzo, vamos a llamarle de mejora continua, de transformación organizacional, a veces le llaman el departamento de Business Excellence, es esa entidad dentro de la organización que va a ser la cabeza de que toda esta transformación cultural y organizacional para llegar a diferentes resultados esté bien identificada. Por ejemplo, nos han tocado casos con prospectos de clientes nuevos para nosotros, en donde una de las preguntas que les hacemos es esa precisamente, que nos explique dentro de su estructura organizacional quién es la persona que se va a encargar de liderar toda esta transformación. Y cuando le decimos esto, aparte le hacemos un énfasis en que cuando arranca un proyecto de este tipo, no es un proyecto más dentro de la empresa, es el proyecto que los va a llevar a niveles distintos. Entonces hemos escuchado respuestas como, ok, sí, a ver, vamos a tener un ingeniero, que ese ingeniero le reporta a un gerente junior y ese gerente junior le reporta al gerente administrativo, él a un director y ese director al gerente general. Entonces, la persona que están designando para toda esta transformación está escondida 4 o 5 niveles abajo de dirección general. Entonces, eso no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque esa persona no va a tener el liderazgo total que se necesita para una transformación de este tipo. No tiene esa visibilidad con dirección general. Entonces, nuestra recomendación, la primera recomendación en estos términos de estructura es la persona o el área que esté encargada de la transformación organizacional de la planta o de la empresa tiene que tener una liga directa con dirección general. O sea, tiene que tener visibilidad para la o el director general para que entre ambos puedan tomar decisiones. Porque caso contrario, si es el ingeniero que está escondido 4 o 5 niveles dentro del organigrama, pues no va a pasar casi nada, ¿no? La transformación se va a convertir en un proyecto más del ingeniero y realmente no vamos a llegar a ningún lugar. Entonces yo diría que ese es uno de los primeros puntos que tenemos que estar revisando en las empresas, pues para ver si la estructura organizacional y el liderazgo de la transformación va a ser el adecuado. Y yo aprovechando, ahorita comentas como el ejemplo de cuando están muy escondidos abajo en el organigrama, ¿no? Me acuerdo también en un diagnóstico que hicimos en una empresa que me tocaba entrevistar al responsable de mejora continua, ¿no? Y como bien dices, así íbamos rebotando de oficina en oficina buscando al chavo y cuando por fin llego con el ingeniero de mejora continua, le dije, oye, a ver, platícame tu estrategia de mejora continua para este año. Me dice, no, yo soy practicante, pero pues me pusieron a cargo de mejora continua. Entonces, la verdad es que no tengo muy claro lo que tengo que hacer. Entonces, cuando te encuentras escenarios así, de entrada ya sabes que eso no va a funcionar.
Y voy a agregar otro escenario que también nos toca ver seguido, ¿no? De repente, cuando nos llaman de áreas de soporte, que nos llama, no sé, la persona de capital humano o te llama una persona de compras y vas a visitar la compañía y ellos te dicen, no, este proyecto nos interesa muchísimo, cotícenme una transformación que dure más o menos 6 meses y que sea así, ¿no? Entonces, cuando las personas lo ven ya como un proyecto y como que tienen ciertos documentos que quieren que les entregues, también esa es una señal, así un foco rojo que te dice, esto no va a funcionar, ¿no? Si ellos están haciendo como una iniciativa desde un departamento y la dirección general a veces ni siquiera está enterada, pues ya sabes que eso no va a funcionar, ¿no? Y como bien dijiste, una transformación cultural o una ruta hacia la excelencia tiene que ser el proyecto, ¿no? No es solo un proyecto. Es común también de repente, ¿no? Me acuerdo un caso particular que nos hablaban de un área de ingeniería y también decían, no, es que a mí como gerente de ingeniería, este año me tocó el proyecto de la transformación Lean. Y dices, chin, no sé si eso vaya a funcionar, yo creo que no va a funcionar. Y de nuevo, en su mente, él con las mejores intenciones se imagina como ciertos proyectos o ciertos eventos de mejora puntual que quiere hacer. Pero ese tipo de situaciones, de entrada nos mandan una señal a nosotros como externos que la transformación tal vez no va a ir por el lugar correcto, ¿no? Sí, de acuerdo, totalmente. Y entonces depende también de qué área es la persona que va a agarrar todo este proyecto, pues para que tenga una buena visibilidad. Ahora hablemos, pues un tema que está muy relacionado. Ya hablamos de la persona o del área que va a ser él o la líder de la transformación, pero ahora hablemos un poquito de director o directora general. O sea, qué necesitamos observar? Y creo que para tanto Juan Carlos y un servidor ya se nos hace hasta cierto punto sencillo determinar si un director o directora tiene los elementos básicos necesarios para una transformación de este tamaño. Entonces, hablemos un poquito de casos que hemos visto y cuáles son esos aspectos y esas características que necesitamos en los directores generales. Les voy a poner el primer ejemplo y esto pasó en una planta en Estados Unidos, ya hace unos dos años y medio más o menos, en donde nos hablan y pues obviamente nos dicen, necesitamos que nos ayudes a hacer una transformación, queremos hacer un diagnóstico, ustedes son los indicados, listo, nos pusimos de acuerdo, yo fui para allá, fui para Estados Unidos, llegué al hotel, al otro día tempranito, 15 minutos antes de la cita llego y me recibe el director general de la planta, una planta del ramo de entre alimentos y el cuidado personal. Me abre la puerta de recepción y sus primeras palabras en inglés me dijo, ¿qué hace aquí un mexicano para decirnos qué es lo que tenemos que hacer en la planta? Yo no creo en los sistemas que ustedes han desarrollado, pero bueno, pues pásale, aquí está la planta y a ver qué puedes hacer. Entonces digo, no tienes que ser un experto para entender que una actitud de ese tipo en un director general, pues no va a funcionar. Entonces, no importa que los otros 2,499 colaboradores sí quieran hacer esto. Si el director o la directora general no lo tiene comprado, aunque se escuche romántico, en el corazón, en la mente, y tiene disposición para que toda la parte técnica funcione, pues no va a funcionar. Entonces, necesitamos que un director de una organización esté totalmente convencido o convencida de que estos esfuerzos de transformación realmente los van a llevar a un nivel que antes no han visto. Y me voy muy rápido a otro extremo y te cedo la palabra, Juan Carlos, pero otro extremo es una fábrica que actualmente estamos trabajando de inyección de plásticos y todas 100% de las veces que nosotros vamos a esa planta nos recibe dirección general y nos da algún mensaje que tenga que ver con el proyecto de transformación. Nos recibe dirección general y nos dice, Alex, Juan Carlos, pásenme, déjenme platicarles lo que hicimos ayer. Nos reunimos con los supervisores, hicimos esto, cambiamos, transformamos y nos está yendo súper bien. ¿Listo? Que les vaya muy bien, muchachos, mañana los veo. Y al otro día vamos y nos vuelve a recibir dirección general con otro mensaje positivo de la transformación. Entonces ahí tenemos pues dos extremos, ¿no? Y no es difícil deducir cuál de los dos funciona muy bien para lo que hacemos desde Advitria. Sí, ahorita que estabas platicando la historia
de la planta en Estados Unidos, me acordé, otro de los principales problemas que encontramos cuando arrancamos una transformación cultural es cuando no involucran al director general a tiempo o desde el inicio, ¿no? Les platico un poquito como el proceso que seguimos, los primeros pasos normales de un proyecto. Casi siempre vamos, conocemos la planta, hablamos con algunos de los gerentes y siempre hacemos un diagnóstico en donde vamos un par de días a la planta, ¿no? Entonces, de repente es bien triste que en esas sesiones iniciales, donde estamos platicando con gerentes funcionales, explicándoles cómo se hace una transformación cultural, etcétera, casi siempre, y aquí Alex no me dejarás mentir, lo que nos dicen es, suena padrísimo, me encanta, pero pues eso se lo tienes que decir al jefe, ¿no? Él es al que tienes que convencer. Entonces, desafortunadamente, si no se da ese proceso de convencimiento antes de empezar, te topas con sorpresas como esas, ¿no? Me acuerdo otro caso, les voy a platicar una. Estábamos haciendo un diagnóstico, ya nos habían contratado, ya nos habían pagado el diagnóstico. Fuimos a hacer el diagnóstico y en la sesión de cierre, terminando el segundo día, normalmente siempre se junta todo el staff, se juntan todos los gerentes y aparece ahí el director general. Y cuando entró a la sala el director general, su respuesta cuando nos ve y nos conoce es, ok, bienvenidos. Ustedes son los que me están costando tanto. Y desde ahí tú dices, ay, ¿qué está pasando? No, de nuevo un foco rojo, ¿no? Si él nos está viendo a nosotros que estamos con la mejor disposición de ayudar a su empresa a mejorar, a lograr mejores resultados como un costo adicional, pues ya empezamos perdiendo, ¿no? Sí, claro. Y bueno, nos toca ver este tipo de casos en estos extremos. Y también ha habido lugares y plantas en donde el director general, así como comentas, llega hasta el final del cierre para darnos la bienvenida. Pues también ha habido directores generales que no se despegan de nosotros cuando hacemos, por ejemplo, un diagnóstico. Hay veces que les tenemos que decir, danos un poquito de espacio, porque cuando te ven con nosotros todo el tiempo, la gente puede pensar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo? Pero normalmente los directores que están atentos a todo este programa de transformación dentro de las empresas, pues empiezan a hacer el tipo de preguntas adecuadas. Y aquí pues vamos a brincarnos un poquito a otro de los elementos importantes. ¿Cómo debe de verse un staff organizacional? ¿Cuáles son esos elementos básicos del staff organizacional que tienen que existir para que una transformación de este tipo empiece a funcionar? Entonces, yo diría, si nos metemos un poquito a ese tema, Juan Carlos, número uno, que el equipo directivo entienda, aunque se escuche muy básico, entienda cuáles son las responsabilidades de cada uno de sus compañeros y compañeras. Nos ha tocado trabajar con grupos de gerentes que tienen ya 4 o 5 años juntos en la misma organización y a veces no conocen bien cuáles son las responsabilidades de una o de otra persona. ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Y la otra también que nos toca ver mucho es que vean un objetivo común, ¿no? Aunque no conozcas tal vez muy bien las responsabilidades de tu compañero, pero que sí todos conozcan el objetivo de la empresa. Ese es otro detalle que casi siempre nos encontramos, ¿no? Cuando las personas no entienden el objetivo de la compañía, te arriesgas a encontrarte escenarios muy feos en las organizaciones. Yo, por ejemplo, tengo ahorita presente, quería compartirles uno que es común cuando de repente la organización no está pasando por un buen momento, que los resultados no están ahí, que tienen problemas de X cosa, ¿no? De calidad, de rotación de personal, de costos, scrap. Y tú puedes ver desde las primeras interacciones con el staff y sobre todo con los gerentes de forma individual, que traen un nivel de estrés tremendo, ¿no? Yo digo, es como ese fenómeno de las gallinas descabezadas, en donde todos están corriendo porque todos están preocupados porque los resultados no están saliendo. Y el tema ahí es que, como decías tú hace rato, ¿no? Si no sabes lo que hace tu compañero, es probable que al correr descabezado estés chocando con los demás, estés impidiendo que las otras áreas hagan bien su trabajo. Y el peor problema de todos es están viendo por sus propios resultados y no por los resultados de toda la empresa, ¿no? Entonces yo creo que hay un factor bien importante para
para que una ruta a la excelencia sea exitosa es, primero todos, tener bien claro como cuáles son los objetivos y también como tener la claridad, la tranquilidad de poder dejar de repente a un lado mis propios objetivos y poner al frente los objetivos de la organización. Sí, y eso lo vemos muy claro cuando hacemos ejercicios de descubrir los objetivos de la organización y las diferentes áreas. Lo que comúnmente pasa dentro de las empresas es, pues, calidad tiene sus números de calidad y trabaja para mejorarlos. Por allá recursos humanos tiene los números de recursos humanos y trabaja para mejorarlos. Y así cada una de las áreas es como funciona. Vienen otros factores, por ejemplo, como los bonos de desempeño, que a veces están amarrados a cierto tipo de indicadores, que solamente si mejoro esos, me van a dar un bono de desempeño. Pero ese tema lo veremos un poquito más adelante. Pero regresando a los objetivos, cuando el staff no entiende los objetivos de la organización, es muy probable que ni siquiera esté trabajando para mejorar los suyos. Las actividades y todo lo que hacen en el día a día siempre está enfocado solamente a mejorar ese pequeño número de indicadores de cada departamento. Y al final del día existe una frustración muy, muy fuerte en las organizaciones. Lo más común dentro de las empresas, o es muy común una práctica, que se junten de forma mensual a revisar indicadores y a revisar resultados de las operaciones. Cuando hacemos ejercicios y retamos al staff directivo y les demostramos que no conocen bien cada uno de sus números, podemos ver casi siempre cómo el color de la cara del director general empieza a cambiar a un tono un poquito más amarillo, naranja, rojo, morado, y al rato ya le está saliendo humo por los oídos. ¿Por qué? Porque el director general piensa y en su mente tiene claro que los números están ahí y los revisamos todas las semanas, etcétera, pero no, eso simplemente se queda en su mente y se queda como una fantasía de la dirección, sin que realmente bajen todos los números y todos los indicadores, pues a todas las personas que están involucradas. Y si eso pasa en el staff directivo, pues se multiplica por 10 o por 100 cada nivel más abajo que vamos en la organización hasta llegar a la gente. Si el staff no está alineado en los números más básicos, ¿qué podemos esperar con 2,000, 3,000 asociados que estén en la fábrica? Oye, y ahorita pues nos hemos centrado como a comentar solo de los resultados, ¿no? Pero otro tema bien importante dentro del staff es entender que una ruta a la excelencia, un camino hacia la excelencia, es una transformación cultural, ¿no? Y de repente no es nada más los números, es también todo lo que tiene que pasar con la gente adentro, los comportamientos que se tienen que generar para que la transformación sea exitosa. Y ahí viene otro gran problema con los staffs, ¿no? Cuando no logramos entender como grupo gerencial o como equipo directivo, lo que decías hace rato, una transformación cultural, una ruta a la excelencia debe ser el proyecto de la organización, ¿no? Entonces es bien común de repente cuando tienes la reunión con todo el staff, que pues voltean a ver el de producción, el de logística, la de recursos humanos, dicen, no, pues entiéndete con el de mejora continua, ¿no? Entiéndete con él es el del proyecto, a mí no me estén quitando mi tiempo, cuando no, o sea, si es el proyecto, todos tienen que participar de forma activa, sobre todo en este tema de los comportamientos, ¿no? O sea, promoviendo buenos comportamientos y ya la parte técnica, la parte de resultados, pues cada quien va teniendo roles diferentes, ¿no? Me acuerdo un casos que nos tocan ver bien comunes, ¿no? Pero de repente en estas reuniones de cierre de diagnóstico en donde participan todos los gerentes de todas las áreas y pues está, no sé, el gerente de finanzas de la organización y cuando termina de ver todo el resultado del diagnóstico y cosas que se pueden hacer para mejorar, te encuentras actitudes como, pues ok, cuando necesiten darse de alta de proveedores o cuando necesiten ver lo de sus pagos, ahí me avisan, ¿no? Y sí es bien frustrante, ¿no, Alejandro? Porque tú te quedas como, oye, no, necesitamos que te involucres, necesitamos que apoyes el proyecto, necesitamos que participes, que estés en las actividades. Y ellos sienten que los invitaste a la reunión simplemente, pues porque en algún momento les va a tocar pagar una factura, ¿no? Sí, Entonces, sí, claro. esos casos también son como bien, bien frustrantes, ¿no? Que áreas de soporte no alcanzan a ver cuál es su rol en un proceso de transformación cultural. Sí, sí, de acuerdo. Y siguiendo un poquito con estos ejemplos,
más de la parte humana y de comportamientos, que ese es otro de los conceptos, y brincamos otro concepto básico que es entender precisamente qué es un comportamiento. La excelencia operacional se basa mucho en comportamientos de la gente para que los resultados sean sostenibles, y normalmente lo que ocurre dentro de las organizaciones las primeras veces que entramos, les explicamos qué es un comportamiento, que tiene que ser observable, es una acción de una persona, tienes que poder registrarlo para que sea un comportamiento. Lo más importante es que tiene que ser repetible, pues es decir, un comportamiento ideal y positivo lo quieres ver de lunes a domingo, no solamente los martes y los jueves, lo quieres ver primero, segundo, tercer turno, lo quieres ver en el director general, lo quieres ver en los ingenieros, en los supervisores. Entonces, ese comportamiento tiene que ser repetible. Y los líderes dentro de las empresas, las primeras veces que los visitamos, no alcanzan a distinguir las diferencias entre comportamientos y actitudes. Por ejemplo, cuando les preguntamos a los gerentes, ¿qué comportamientos te gustaría ver en la gente? Pues escuchas respuestas como que estén contentos o que no se enojen, que trabajen en equipo. Bueno, pues esos simplemente son deseos, ¿no? O sea, lo que queremos es que la gente entienda ese concepto básico de comportamientos, que a lo largo de la ruta, pues diremos la palabra comportamientos unas 1500 veces, porque es una base muy, muy importante dentro de las organizaciones. Sí, y ahorita aprovechando que estás tocando este tema de los comportamientos, una actividad inicial que tenemos que asegurar y que les recomendamos que hagan en sus equipos, si aún no lo han hecho y están como en este proceso de cambio, es cuando tienes enfrente a todo el staff, están los diferentes gerentes funcionales, asegurar que aclaras las expectativas, ¿no? Que puedes hablar con ellos de sí, qué queremos lograr en términos de resultados, pero también cómo nos queremos ver como organización, o sea, qué queremos lograr en términos de comportamientos. Y ahí es donde está padre, porque no importa del área que seas, puedes aportar de acuerdo a la realidad que estás viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, no importa si estás en ingeniería, tú puedes decir, a mí me encantaría que pudiéramos ver en la organización este tipo de comportamientos. O si estás en ventas, ¿no? Que de repente no están en tanto contacto dentro de la planta. A mí me gustaría que viéramos estos comportamientos cuando tenemos contacto. Y eso te ayuda como líder de un proceso de transformación o de un proceso de cambio a tener bien claras las expectativas desde el director general hasta todos los miembros del staff y poder también ser bien claro, ¿no? En qué cosas sí se pueden lograr y qué cosas toman tiempo. Porque también algo que nos toca ver muy seguido, Alex, y a ver si aquí también me das con algún ejemplo, casi siempre cuando llegamos a un proyecto, en las primera sesión, primeras 2 sesiones, la emoción que sientes en el staff y en el director general es, tenemos prisa, tenemos urgencia por lograr resultados diferentes, ¿no? Entonces, casi siempre a mí me da mucha risa que cuando te piden una propuesta, casi siempre los directores generales te dicen, ok, ¿y en cuánto tiempo queda eso? Y es como, híjole, si supiera, pues ya sería millonario, ¿no? Porque vendes la receta mágica a todas las empresas y te la comprarían. Entonces, el definir expectativas con los gerentes te ayuda también a que ellos como que pues tengan un poquito de calma en decir, esto es un proceso que va a tardar, ¿no? Es un proceso de cambio en hábitos, de cambio en comportamientos, que tenemos que ser pacientes, ¿no? Tenemos que ir mejorando los resultados, eso definitivamente, pero también estar claros con todo el staff que es algo que toma tiempo. Sí, y yo creo que tocaste pues otro de los componentes básicos que se resume en la palabra que dijiste, ¿no? Paciencia. Estas transformaciones requieren de habilidades técnicas, de que entiendas cuáles son las prioridades de la organización y requieren de paciencia de los líderes. Y sí, definitivamente, hace un par de semanas nos pasó el caso en donde un gerente de planta nos invita a revisar sus operaciones, le mostramos una cotización y le dijimos, pues yo creo que esta transformación mínimo nos va a llevar 16 meses, entre 14 y 16 meses para tener las bases, no para que tu empresa se vaya a un nivel de excelencia como las mejores en el mundo. No, es para tener las bases y que tus resultados ya estén cambiando en otros niveles. Eso sí, definitivamente. Y su primer respuesta y comentario fue, ¿cuánto me cuesta si lo quiero en 4 meses?
Pues no, Sí, no es carpintería como para nada más meter a otras 100 personas y levantar la casa. sí. Entonces, hay que ser pacientes. Nuestra respuesta fue, no es tema del costo para que lo hagamos más rápido. Y aquí entra también un poquito otro elemento que siempre les decimos cuando hacemos los diagnósticos. Tienes que tener muy clara la diferencia entre querer ser excelente o quererte parecer excelente. Si tu decisión es, te quieres parecer, pues sí, ponle un poquito más de dinero, pintamos las paredes, colgamos cuadros, uniformes bonitos a todas las personas y nos peinamos todos para que el día de una auditoría parezcamos excelentes. Y eso algunas empresas de repente lo quieren, ¿no? Pero es una diferencia entre querer ser y querer parecer. Sí, y la verdad, ahora que tocas este punto, de repente también hay que ser muy honestos, ¿no? Como directivos. Nos ha tocado estar de los dos lados, ¿no? Estar del lado de la mesa en donde eres el directivo que necesita sacar los resultados y ahora de este lado como consultor el que apoyas. Y en estas etapas iniciales también hay que ser muy francos, ¿no? De qué queremos realmente lograr, como dabas ahorita el ejemplo. De repente hay empresas que tienen presión del corporativo por los resultados, pero también por verse bien, ¿no? O sea, por parecer excelentes. Y en esos casos es donde tú dices, pues sí, o sea, es cuestión de dinero, vamos a meterle más dinero a uniformes, al mantenimiento, a pintura, etcétera, y se va a ver muy bien la planta, ¿no? Pero también hay que reconocer y hay que saber reconocer cuando lo que estás buscando es una transformación cultural, eso no es de dinero, eso es de paciencia y eso es de tiempo, ¿no? Yo me acuerdo en algún momento usamos en los diagnósticos una diapositiva y esto viene también, me acuerdo en el premio Shingo se usa mucho esa imagen del gatito que se para frente al espejo y en el espejo ve su reflejo como un león, ¿no? Entonces también cuando llegas con el director y te dice, no, yo ya estoy casi ahí, soy buenísimo, estamos a niveles de excelencia, los trajimos nada más para que nos ayuden a dar el último paso, ¿no? Entonces también si como directivo no alcanzas a ver tu realidad o no quieres ver tu realidad, los proyectos se complican de inicio, ¿no? Porque él se ve como en un nivel muy elevado y de repente ya cuando empiezas a trabajar más con su gente, pues ese nivel no está ahí, ¿no? Y desafortunadamente nos han tocado casos donde nos llaman y en 10 minutos nos explican sus necesidades del proyecto y nos dicen, oigan, ayúdenme por favor, tengo una visita del corporativo en 3 semanas y quiero transformar la planta. Bueno, ahí sí es cuando les decimos, bueno, si quieres transformar la planta, te puedo recomendar a unos carpinteros, a la gente que vende el uniforme, pero a mí no me involucres porque eso no es lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces tenemos diferentes. Y del otro lado, pues también hay gerentes que entienden y cuando les dices, tu planta está para que empiece a caminar bien en 12 meses, la respuesta es, empecemos ya mañana, ¿no? Ya mañana porque quiero que esos en 12 meses seamos otro nivel de organización. Y otra pregunta que siempre nos hacen, ¿cuánto me voy a tardar en llegar a buenos niveles? No hay una respuesta para todos, ¿no? No hay una respuesta porque, como dice Juan Carlos, no tenemos una bolita mágica y siempre les contestamos, mira, no sé cuánto te vas a tardar, pero si te tardas un día más, bueno, pues súmale un día más a lo que nos vamos a tardar. Así de sencillo, ¿no? Mientras no arranquemos, pues entonces nunca vamos a entender cuánto tiempo nos vamos a estar tardando. Sí, claro, ¿no? Como dicen los corredores que para prepararte para el maratón, pues tienes que empezar dando el primer paso. Y el primer paso es sacar tus tenis, tu short, tu playera y levantarte en la mañana a salir a caminar o a trotar dependiendo de tu condición física, ¿no? Pero si no das esos primeros pasitos, no vas a lograr nunca correr un maratón. Y como bien dices, lo mismo en las transformaciones culturales, ¿no? De repente esos directivos que dicen, hijo, es que es muy tardado ese proceso y ahorita tenemos otras prioridades, mejor lo dejamos para el próximo año, pues ese es otro año que te vas a tardar en llevar a tu empresa a niveles de excelencia. Entonces, yo de repente soy de la idea, no necesitas necesariamente a un consultor que esté ahí de full time. Lo que necesitas es la determinación de decir, vamos a empezar ya, ¿no? Vamos a empezar a dar pasos, a experimentar y a mejorar, ¿no? A asegurar que hoy ya somos mejores que ayer. Sí, de acuerdo. Y déjame cerrar este tema, este comentario, para que ahorita ya nos compartas 2 o 3 puntos importantes de la plática de hoy. Pero la mayoría de las personas o de los directores,
cuando hacemos un proyecto y termina a los 12, 18 meses y ven los resultados que alcanzan, la mayoría nos dicen, hubiéramos empezado antes, ¿no? Siempre nos dicen, hubiéramos empezado hace 3 años cuando los conocimos y nos decidimos hasta ahorita. Entonces, pues, es un reflejo de que sí, estas transformaciones realmente te llevan a otros niveles, pero necesitas a los líderes adecuados. Sí, oye Alex, y estoy viendo que vamos a tener un problema con el podcast, ¿eh? Es que a los dos nos encanta hablar de estas cosas y siempre decimos, nos podríamos seguir hablando aquí por horas. Les platico también un poquito, los episodios los estamos pensando para que duren alrededor de 45 minutos. Entonces, si te parece, Alex, me gustaría hacer como un resumen de todos los temas que platicamos y dejar que nos ayudes ya después a dejar como el próximo tema, ¿no? Entonces, recomendaciones que se pueden llevar para su organización, de qué cosas tienen que asegurar al arrancar un proceso de transformación cultural. Entonces, al principio hablamos, recomendación número 1, tener claramente identificado a una persona que sea el líder operativo de todo este proceso de transformación, que es decir, esa persona que le va a dar seguimiento, que va a asegurar que las cosas sucedan. Y bien importante, que esa persona tenga contacto directo o dependa de la cabeza de la organización, ya sea un gerente de planta, un director general o un vicepresidente de operaciones, pero siempre que exista ahí una conexión directa, que no tengamos muchos niveles entre ellos. Recomendación número 2, involucrar al director general desde el inicio, ¿no? Y que él esté convencido. Si el director general no la compra desde el inicio, lo más probable es que esos esfuerzos no van a funcionar. Y para eso va la recomendación número 3, que es, hay que asegurar que la transformación cultural es el proyecto y no es simplemente un proyecto o una iniciativa de mejora de alguno de los departamentos de la empresa. Y bueno, la última recomendación, cuarta recomendación, el staff, cuando juntemos a todo el equipo directivo, a todo el equipo gerencial, dediquemos el tiempo y el espacio para aclarar sus expectativas, ¿no? Y que ellos tengan claro también cuáles son nuestras expectativas de participación de su parte. Entonces, que ellos sepan qué se puede lograr y qué van a tener que hacer para lograrlo. Y eso, de verdad, si empiezan como tomando estos 4 puntos, estas 4 recomendaciones, van a ver que se van a evitar muchos dolores de cabeza en estos arranques de iniciativas de mejora, y sobre todo pensando de nuevo que esto es una ruta larga, ¿no? Es un camino que toma tiempo, que toma mucha paciencia, y hay que estar bien convencidos desde el día 1. La ruta a la excelencia es un camino que debemos emprender todos los días. En este podcast te daremos algunos consejos y herramientas que te ayudarán a hacer la travesía más sencilla. De la mano de Alex Ponce y Juan Carlos Ituarte, caminemos la ruta a la excelencia. Un podcast de Advitria,